de dónde viene Cascade, ¿no? Cascade está montado sobre Qt y Qt es un framework de desarrollo y un framework es en realidad un conjunto de librerías, de componentes, ¿sí? Y abajo es C++. Lo que propone Qt como plataforma de desarrollo es algo que habrán escuchado de otras plataformas, que es escribir una sola vez y que corra en varios lados independientemente del código nativo, ¿no? Lo bueno de Qt es que está basado en C++, entonces no hay una virtual machine, como si tenés en Java, ¿no? Esto es quizás la diferencia más importante en términos de performance. O sea, independientemente de dónde va a correr, invariablemente es más rápido si es código nativo, ¿sí? Si está compilado, que si es algo interpretado. De todas maneras, van a ver también que existe una variante dentro de Qt que se llama QML. QML es un lenguaje de modelado de Qt, de hecho se llama así, es Qt Modeling Language, ¿sí? Que si conocen JSON les va a aparecer algo parecido. Y yo digo JSON, pero ustedes miran, no, pero eso es para datos. Ok, tienen razón, pero la sintaxis es similar, en el sentido de que se usan propiedad-valor, o sea, pares de propiedades-valor, y se usan llaves y descriptores de objetos son directamente las instancias. O sea, digamos, uno no tiene en JSON algo que describa cómo se tienen que escribir las cosas, directamente es el contenido. O sea, la sintaxis que tenemos es muy fácil de entender, tanto por el humano como por las máquinas, ¿no? Entonces, valiéndose un poco de eso, es que se creó QML. QML es relativamente nuevo, tendrá 4 años tiene de existencia y cada vez más hay una tendencia, digamos, a desarrollar en QML para la parte de interfaz visual, porque básicamente es un lenguaje de bloques, quizás como HTML, por hacer un paralelismo muy burdo, ¿no? Que uno puede leer si uno no hace caso, digamos, o no da directivas específicas de layout. A medida que uno va escribiendo, esa es la misma forma en que se va interpretando y se va dibujando en pantalla. ¿Se entiende? O sea, si yo no, por ejemplo, en HTML, si no uso CSS, uso HTML crudo, así como vienen apareciendo las cosas, es como se va a ir tratando de dibujar en pantalla, ¿sí? Dependiendo del espacio que haya para dibujar. Eso en QML es algo similar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es intuitivo a la lectura, ¿sí? Uno puede ir leyendo y puede saber cómo se va a ir viendo. Y también da esta idea de que tiene poco overhead de sintaxis, porque directamente los nombres de las cosas son los nombres que son significativos para uno, para el programador, ¿sí? Y no es que hay que poner, no sé, por ejemplo, angulito, el nombre del tag y cosas que hay que aprender por ahí más en HTML, ¿no? Volviendo al tema, antes que nada hay que bajar el SDK, ¿sí? Que lo tienen acá en developer.blackberry.com, que va a ser la biblia de ustedes de acá en más, /cascades, /downloads. Si están en developer.blackberry.com, siempre tienen este orden de secciones, ¿sí? De izquierda a derecha tenés descargas, que necesitas las herramientas o los ejemplos o cosas que son descargables. Tenés ahí. Ejemplos están en el siguiente tab, documentación y después API reference. A mí me gusta contar esto del orden de los tabs porque es básicamente a medida que vos vas profundizando tu conocimiento, viene más o menos en este mismo orden. Cuando vos recién empezás, necesitas primero descargar las cosas, ¿está claro? O sea, por eso está bien a la izquierda. Ya te descargaste las cosas, necesitas ver ejemplos, eso está inmediatamente a la derecha. Ya te bajaste los ejemplos, necesitas entender cómo funcionan, tenés la documentación. Ya tenés un ejercicio de hacer, de ver ejemplos y de ya hacer tus cosas, tenés la referencia, que es directamente cuando tenés una duda puntual, vas a la referencia, ¿sí? Eso es prácticamente la curva de aprendizaje de cualquier lenguaje, digamos, de cualquier plataforma. Eso siempre, esta organización la van a tener siempre en el sitio de BlackBerry. Entonces, primero que nada, bajar el SDK, ¿sí? Yo ya lo tengo bajado. Bajar el simulador, los que no tengan un DevAlpha. El DevAlpha es un dispositivo que entregó BlackBerry durante todo el año pasado, bajo diferentes consignas en los jams, justamente para poder probar las aplicaciones en el dispositivo. Acá en el BlackBerry Innovation Center tienen dispositivos para probar.
y además está abierto de 9 a 18, ¿verdad? De todos los días, de lunes a viernes. Con lo cual, el que no tenga un dispositivo y necesite probar algo, puede venir directamente acá. Es gratuito, tienen a Sergio como punto de contacto. Y bueno, nada, digamos, el que no, el que quiere programar en su casa y esperar al último momento para probar un aparato, tiene el simulador. Lo que está bueno acá es que lo pueden aprovechar, digamos, bueno, además tienen galletitas y demás, no, mentira. Pero lo bueno es que tienen el apoyo de no solamente de los dispositivos y de tener un lugar donde poder probar las cosas, sino también el acceso a personas que por ahí ya hayan tenido algún tipo de experiencia previa, ¿verdad? Entonces, en descarga, fíjense que tienen las herramientas básicas, ¿no? Tenemos el SDK nativo, el simulador, que el simulador corre en una virtual machine, pero es prácticamente el mismo sistema operativo, eso está bueno también. Y fíjense, hay una cosa que está buena también, que es un plugin de Photoshop. Voy a ir mechando algunas cositas que les voy diciendo también para reforzar el propósito de cada una de las herramientas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije, bueno, está Qt, está QML, y QML es un subset de herramientas que es un lenguaje de modelado y se usa bastante en lo que es interfaces de usuario? Bueno, como se usa en interfaces de usuario, en general en móviles vamos a estar trabajando mucho con diseñadores, ¿sí? O sea, gente que va a estar trabajando en la parte estética y de diseño de experiencia de la aplicación. Lo que tiene de bueno es que hay un plugin que hizo BlackBerry que es para exportar directamente el diseño que arma un diseñador en Photoshop en QML, ¿sí? Entonces el lenguaje este de modelado que uno puede, ya lo vamos a ver y vamos a ver de qué se trata y demás, podemos tener un mejor entendimiento con los diseñadores para directamente utilizar el QML y después darle lógica por atrás. El QML en principio es eso, es un lenguaje que permite modelar cosas que son capaces de ser representadas, o sea, o son susceptibles de ser dibujadas, ¿sí? Toda la parte de comportamiento en QML se puede dar a partir de JavaScript. Después van a ver, digamos, en todos los ejemplos que hay, o en la documentación en general, se recomienda que la parte de lógica pesada de la aplicación sea en C++, ¿sí? Y que para las cuestiones que tienen que ver con, no sé, animaciones o lógica de validación de ingreso de campo, por ejemplo, en una pantalla, sí se puede hacer en JavaScript para hacer algo más rápido, ¿sí? En mi experiencia he usado JavaScript a lo pavote y la verdad es que el equipo se lo banca bien. O sea, casi toda la lógica, incluso yendo a consultar servicios web, la verdad es que ha respondido bastante bien. No obstante, cumplo en mencionar lo que BlackBerry oficialmente recomienda, que es que la parte de lógica fuerte se haga en C++. Evidentemente eso va a correr con una ventaja de performance, pero dependiendo del caso de uso, y eso sí ya depende de cada una de tus aplicaciones y de qué es lo que uno quiera lograr, hay veces donde realmente se puede resolver con JavaScript y no es necesario bajar a C++. Esto en general es útil desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del programador en sí mismo, porque la curva de aprendizaje de C++, si no sabes, todo el mundo le tiene cierto miedo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de un emprendedor o alguien que tiene un proyecto para desarrollar, tiene que ver con la utilización de recursos en el más amplio sentido. De repente, uno siendo programador, si tiene que desempolvar C++ y lo estudió en la facu, ¿no? También es una cuestión. Y hoy en el mundo hay una gran cantidad de código JavaScript desperdigado por ahí, hay mucha información, hay muchos blogs, hay mucha gente usando JavaScript, entonces digamos, es más fácil encontrar en internet recursos para reutilizar en el caso de JavaScript que en C++. No obstante esto, recuerden que Qt es un framework que está basado en C++, ¿sí? De modo que sí hay un montón de código de C++ para usar. Hay algo interesante para ver antes de mostrarles el IDE un poco y hacer como un tour por el IDE. El IDE es el entorno de desarrollo, ¿sí? Es la herramienta que vamos a usar
para escribir código, compilar y probar en el simulador. En la parte de ejemplos, la mayoría de las cosas que van a encontrar, sobre todo al principio, tienen que ver con la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es muy importante. Primero que nada, porque BlackBerry lo que está haciendo con BlackBerry 10 es proponer un nuevo modelo de interfaz, ¿sí? O sea, propone una nueva forma de integrar las aplicaciones para que el usuario pueda sacar el mayor provecho del aparato. Del aparato me refiero genéricamente, de los aparatos que saque, ¿no? Existe el concepto de flow en lo que es el diseño de las interfaces de BlackBerry, que en espíritu trata de practicar, de poner en práctica eso, ¿no? De que sea todo fluido, de que sea un flujo entre una aplicación y otra, que el contexto de uso, si bien vos sabés que la información que te está dando Facebook es distinta que la información que te está dando una aplicación de pronóstico del tiempo, sea fluido en el sentido de que tengas una integración de los datos e integración de la información y que sea fácil navegar entre las aplicaciones, ¿sí? Entonces, es importante quizás al principio entender cuáles son estos bloques de construcción de interfaces de usuario, ¿sí? Para esto hay un ejemplo que se llama, es el Cascades Cookbook, que es el recetario de Cascades, ¿sí? Que justamente les da una dimensión de muchos ejemplitos cortitos, muchos, de para qué sirve cada uno de los controles. Y los controles son nada, botones, cajas de texto, sliders, listas, o sea, todos los bloques que vamos a necesitar usar para armar nuestra interfaz. Y lo bueno es que tenés dos versiones del Cookbook que tienen las mismas cosas. Una que está hecha en C++, ven acá que tienen las dos opciones, y otra que está en QML. Esto ya les da una idea, ¿no? Digamos, las mismas cosas se pueden usar tanto en C++ puro como en QML, las mismas cosas, ¿sí? A nivel de UI, de interfaz de usuario, ¿sí? Después hay quizás aplicaciones más específicas donde se pueden ver animaciones, utilizar eventos, digamos, de pantalla para responder a los mismos y demás. Hay de todo. Les recomiendo que jueguen con esto, o sea, bajen todos y empiecen a jugar y vean cómo funcionan, ¿sí? Acá van a encontrar digamos, las aplicaciones, las ejemplos como para poder aprender las cosas más básicas, y después también hay documentación. En GitHub hay proyectos más grandes también. Si van lo voy a poner acá a propósito para que vean, digamos, ¿no? Primer link. Todo el tiempo se están actualizando estos ejemplos. Están los mismos ejemplos que se ven en la página, ¿sí? Pero también muchos más, ¿sí? Y además lo bueno es que acá se puede contribuir. Hay muchos de estos ejemplos que están hechos por la comunidad. La comunidad somos nosotros, o sea, es cualquiera que tenga algo que sirva de ejemplo y que quiera ponerlo a disposición de los demás. Nada, vean, o sea, es un listado largo, tienen descripciones ahí y tienen para jugar. Vamos a la parte de documentación. Esto es como un rápido repaso de dónde está la información para que después ustedes puedan buscarla si la necesitan, ¿sí? En documentación, de arriba para abajo van a poder ver también, casi en el mismo orden, algo bien amplio, que es cómo empezar, hasta algo cada vez más profundo, que es los fundamentos, ¿sí? de Cascades y demás. Y después sí, cosas que tengan que ver con sus puntos de contacto como programadores, ¿sí? O sea, quizás la gente de diseño que tiene otros términos o nos comunicamos de otras maneras, le va a interesar esta sección. Quiero decir, hay una sección específica para la gente que diseña interfaces, ¿sí? Que van a ser programadas por nosotros, en tanto programadores. Y todos los puntos de integración, ¿no? Comunicación, NFC y demás, y features de la plataforma propiamente de BlackBerry, por ejemplo el BBM, o lo que tenga el aparato como localización, pagos, que bueno, acá no hay, por ahora no hay aplicaciones para hacer, pero bueno, es la oferta, digamos, que tiene la plataforma para todos. Si van a Getting Started, ¿sí? Hay varios artículos.
El formato, digamos, que propone BlackBerry, si querés de ahora en más, es el formato de artículos de blogs, ¿sí? Lo que hacen es varios artículos que sean de fácil lectura, que tengan un inicio y un fin en sí mismo, o sea, que en sí mismo tenga un valor, que no haya que leer muchos capítulos hasta que vos lográs algo. Y en ese sentido es donde van a encontrar, digamos, siempre van a encontrar articulitos, digamos, que te dan pedacitos de código, pero que te dan un cierto valor. Y ese sentido es el que propone Cascades en su espíritu. Digamos, si yo hago un botón, digamos, en la pantalla, en Cascades, eso tiene ya por sí mismo una animación de presionado, de soltado y demás, y un montón de eventos que ya hacen que la interfaz sea linda sin que yo haga algo más que soltar un botón ahí en el editor. Vamos a ver esto. Les quiero mostrar. Este es el IDE, ¿sí? Momentix está basado en Eclipse. Les voy a hacer una preguntita. Levanten la mano quienes conocen Eclipse de cualquier otra cosa. Todo el mundo, perfecto. Asistencia completa. Bien, entonces lo van a encontrar familiar. Yo les voy a mencionar las cosas que son más específicas de Cascades como herramientas dentro de Eclipse, ¿sí? Una vez que tiene instalado el IDE, bueno, es muy fácil. Vamos a hacer New, BlackBerry Project, ¿sí? Vamos a dejar elegido Cascades. Fíjense que pueden hacer librerías o extensiones. Vamos a quedarnos con aplicaciones por ahora, ¿sí? Digamos, lo que es simple siempre va con Next, Next, Next en cualquier wizard, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer eso. Cuando pongo Next, fíjense que tienen ya diferentes templates, ¿sí? Y fíjense que yo quiero hacer un ejemplo de un proyecto estándar vacío, ¿sí? Pongo Next, voy a ponerle un nombre, Hello World, típico, ¿no? Vamos a poner Finish. Esta, como es la primera vez que estoy armando un proyecto en este IDE, que es lo que les va a pasar a ustedes apenas instalen, me propone el wizard configurar un device. Un device es un equipo que está conectado o el simulador, ¿sí? Apretamos Next. El sistema tiene un mecanismo de discovery. Si yo tuviera conectado el aparato o el simulador que ahora creo que está corriendo, sí está corriendo, perfecto, que ya lo descubrió. En el caso del simulador, como es una virtual machine, ¿sí? Tiene una IP que es la que aparece ahí abajo. En el caso de que, digamos, si no fuera autodescubierto, que esto puede pasar, ¿sí? Hay que fijarse acá abajo cuál es la IP que determinó la Virtual Machine para el simulador, y esto es lo que tendrían que anotar aquí, ¿sí? Todo esto está explicado sobradamente en varios de estos artículos de cómo comenzar, pero se los cuento porque de hecho lo tengo que hacer igualmente, ¿sí? Vamos por Next. Perfecto. Algo que les propongo que hagan, y esta es una parte importante, es para el simulador no es necesario que tengan sus signing keys, que necesitan unas firmas, ¿sí? Para poder firmar cada una de sus aplicaciones a medida que vayan trabajando. Esto es gratis, pero es mandatorio para los devices, para los aparatos, ¿sí? Así que lo mejor es que lo hagan, ¿sí? Y básicamente siguiendo estas instrucciones lo pueden hacer, ¿sí? Como yo tengo el simulador, esto no es necesario, así que simplemente voy a hacer Finish. En su caso, les recomiendo que lean esto que está contando aquí en el propio IDE, y si no, directamente van al Getting Started acá en Setup Your Environment, y dice todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Voy a poner Finish. Entonces, bueno, si bien acá por la resolución del equipo, digamos, no me permite ver demasiado, fíjense que yo pedí el template Standard Empty Project, ¿sí? O sea, uno vacío. Pero tan vacío no estaba, ¿no? O sea, vino con algo. Eso también está bueno, en cierto sentido, por lo menos para aprender, de que todos los templates tienen algo de base para utilizar, ¿sí? Esto que están viendo acá es QML. O sea, si se fijan, no tiene pinta de C++. O sea, ¿alguno sabe de C++ aparte del señor? ¿C++ no? Nadie. Bueno, perfecto. C++ tiene otro tipo de sintaxis, es un poco más dura y necesitas escribir un poco más de cosas para poder
implementar lo mismo. De todas maneras vamos a ver, vieron que yo antes bajé dos ejemplos que era el recetario de Cascades en QML y en C++, después vamos a ir más a eso. Acá tengo un ejemplito muy básico que tiene una página, ¿sí? Dentro de la página tiene un container. Vean que estoy declarando, el ejemplo declara página, llaves, dentro tiene otra cosa que es un container. Yo les explico ahora qué es. El container tiene una propiedad, no importa qué es, veamos el formato que tiene, la forma, si querés, identada y de hacia adentro anidada, ¿sí? En eso creo que nos enfoquemos por ahora. Tiene una declaración, llaves, ¿sí? Propiedad, dos puntos, un valor, ¿sí? Y diferentes componentes que están anidados, ¿sí? Todas estas cosas que están acá son propiedades y valores que le dan comportamiento, le dan estilo, le dan una modificación a su estado, a las propiedades que representan. Para correr, build, run as, backward replication. Perfecto, ahí está, buenísimo, genial. Bueno, esto es la aplicación corriendo. Tengan en cuenta ahí cuando hacen el build, que siempre que hagan el build tienen dos opciones distintas, la del simulador y la del device. El device es ARM, con lo cual compila con la arquitectura de ARM. El simulador es Intel, con lo cual compila con la arquitectura de Intel. Entonces siempre cuando van a probar el simulador, de compilar correctamente con el simulador o para el device en device. Bueno, algo que les quiero mostrar rápidamente, o sea, ese hello world que ven ahí es este código, ¿sí? Fíjense que tiene un label que está dentro de un container, que está dentro de una page. Hay tres cosas básicas en Cascades en QML, en Cascades en realidad, que son tres controles que van siempre como lo que se llama root de cualquier archivo QML, que son la page, una navigation pane o una tabbed pane. La page es esto, es una página, digamos, sin nada. Adentro puedes poner lo que quieras, ¿sí? Pero es una página, digamos, no puedes navegar entre páginas. O sea, no tiene una forma de que vos puedas ir de una página a otra, por sí misma, ¿sí? El navigation pane, se llama así, ahora lo vamos a ir viendo, es te provee de un stack de páginas, ¿sí? O sea, puedes navegar en profundidad, lo que sería información, un drill down de información. Si tu aplicación tiene información que digamos que son quizás varias caras de una misma información, probablemente te convenga mostrar tabs, ¿sí? Cuando es un mismo elemento y querés mostrar diferentes grupos de información sobre ese elemento. Ahora, si vas haciendo un drill down, te conviene usar el navigation pane, que es un stack de páginas. Y esto es una página sola, ¿sí? Vamos al IDE un poco para mostrar más o menos cómo las cosas que hay. Tiene una guía rápida de componentes acá abajo a la izquierda, ¿sí? Que ustedes lo pueden directamente tirar acá adentro. Esto es un botón, yo si cliqueo y lo dropeo acá, sí, epa, ahí está. Me pone button, ¿sí? Yo no hago nada más que control S para grabar y hacer run as. Como tengo configurado que buildee, digamos que haga el build antes de hacer el run, hizo el build directamente. Acá están viendo cómo se carga de nuevo. Si ustedes se fijan, el botón aparece acá, ¿sí? O sea, yo no le dije nada acerca del layout. Entonces, lo que quiero que vean es que si ven al container yo le di un layout y esto es algo que después vamos a ver qué pasa. Esto está bueno, ¿no? Jugar con qué pasa cuando comento cosas. Me interesa que vayan viendo cómo cambia el comportamiento con esto. Vamos a correr de nuevo.
Fíjense que al no especificar nada acerca del layout, ¿sí? Lo que hizo fue aproximadamente la forma en que está escrito, uno abajo del otro, ¿sí? Esto además es así porque el label está ocupando el máximo posible del espacio donde tiene para ser dibujado, ¿sí? Vamos a ponerle algo al botón. Siempre, si yo con control espacio puedo ver qué propiedades ya tiene cada componente que yo quiera, ¿sí? Para asignarles algún valor. ¿Ven esto que hace cuando yo cliqueo? ¿No es hermoso? Bueno, digamos, o sea, si bien esto es muy simple, porque es justamente un botón y es lo más básico, digamos, vamos a ir agregando más controles, todos los controles tienen algún tipo de animación o algún tipo de comportamiento por default. Lo que está bueno, y eso es propio de Cascade, si no es de Qt, esto sí es de Cascade, es de BlackBerry, es que eso hace que se integre en todas las aplicaciones de una manera suave para el usuario, a los ojos del usuario. ¿Qué quiere decir? Si yo no especifico comportamiento, por default tiene algo para hacer. Entonces, si las aplicaciones en general se van a construir especificando comportamiento, ¿sí? No sé si se da una idea. Digamos, lo contrario que pasa en otras plataformas. En otras plataformas no te resuelve nada la plataforma en sí y tenés que vos codiar todo el comportamiento y termina siendo la aplicación muy específica. Lo que propone BlackBerry, como tiene una idea, un concepto de flujo a través de las aplicaciones, es que te da comportamiento por defecto y vos modificás el que a vos te interese puntualmente, ¿sí? Quiere decir, para ponerlo en castellano, digamos, que si yo pongo botón así nomás, se va a ver como lo veían recién y esa es la forma en que se ve en todas las aplicaciones de BlackBerry, ¿sí? Y siempre va a tener ese comportamiento cuando se presiona, cuando se deja de presionar, cuando paso el dedo por arriba, cuando lo saco, etc. Eso va a funcionar siempre de esa misma manera. Y es lo que está esperando el usuario que sea de esa manera, ¿sí? Van a ver que todo lo que tenga scrolling tiene un rebote suave, tiene animaciones que ya vienen de por sí. Si yo cambio propiedades de los componentes de BlackBerry, por ejemplo el texto o lo que fuera, también eso tiene una animación, o sea, no es que sucede de manera rápida. Fíjense que yo ahí escribí boot y puse control espacio, me completó con lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer vamos a ver qué pasa con esto. La próxima prometo que pongo el tilde, si no me lo pregunta más. Perfecto. Como era de esperarse en un botón, tengo un evento que se llama on clicked. Hay algo fundamental de Qt que ahora les voy a pasar a explicar, que es más bien teórico, que se llaman señales y slots. Por ahora voy muy a lo práctico para que vean rápidamente el potencial, digamos lo fácil que es, ¿sí? Vamos a ver esto. El label. Fíjense que directamente las declaraciones que yo pongo acá de componentes son instancias, ¿sí? Después vamos a ver el modelo de memoria, cómo funciona, qué es lo que se está cargando en memoria y demás. Pero créanme por ahora que lo que estoy declarando, así como lo declaro, son instancias, no son clases, son instancias. La clase está definida en otro lado. O sea, la clase label existe, de alguna manera la puedo usar, ¿sí? Entonces, yo al poner label llaves, lo que estoy haciendo es instanciar esa clase de label, hacer una instancia y darle valor a esa instancia en sus propiedades, ¿sí? Yo puedo, y de hecho fíjense que no tenía una ID, no tenía una forma de referirme a esta instancia, pero ahora sí quiero referirme a esta instancia, por eso pongo ID, dos puntos y un nombre, mi etiqueta, ¿sí?
todos los, ¿cómo se llama? Los nombres de IDs deben empezar en minúscula por una convención que en realidad viene de JavaScript. O sea, fíjense que los nombres de instancias empiezan con mayúscula, ¿sí? Y todo lo demás tiene que empezar con minúscula, ¿sí? Pero puede tener mayúsculas después de la primera letra. ¿Se entiende? Es una convención de QML. Ahora fíjense, al tocar este botón, yo puedo hacer referencia a mi etiqueta, ¿sí? Y alguna de sus propiedades. En particular, me interesa text. Y puedo hacer una asignación. Punto y coma es... esto es JavaScript, para que sepan. Todo lo que va dentro de un, digamos, entre llaves que tenga que ver con comportamiento es JavaScript. Ahora vamos a elaborar un poco más sobre esto. Quiero que se fijen otra cosa más. Las propiedades, ven que tienen 2 puntos y un valor al lado. Esto se llama property binding en QML y es asociar valores a las propiedades, ¿sí? Después les voy a explicar de dónde viene teóricamente el property binding, que en realidad es una de las fortalezas de Qt. Y les explicaba esto de los 2 puntos a contraposición al operador igual. En JavaScript igual es asignación, ¿sí? Y la asignación se ejecuta solamente cuando, cuando este evento se corra, ¿sí? Digamos que esto es un handler del evento, ¿sí? Formalmente, esto es un slot en Qt, ¿sí? En Qt es un mecanismo que se llama señales y slots, que básicamente cualquier clase, cualquier instancia de clase, cualquier objeto, puede emitir señales, ¿sí? Que quizás en otras plataformas se pueden entender como eventos, ¿sí? Son eventos que a mí me interesa escuchar. Y los slots son justamente enchufes, ¿sí? Que quieren saber sobre esos eventos. Lo interesante es que cualquier objeto puede tener n slots y cualquier objeto puede tener n señales, ¿sí? No importa de qué clase vengan. Eso es bastante fuerte. En QML, eso es parte de Qt, ¿sí? Esa es la forma que tiene Qt para hacer que se comuniquen entre objetos. Ahora, dentro de QML, lo que se utiliza es el property binding. ¿Recuerdan que yo les dije que estas cosas que están a la izquierda de los 2 puntos son propiedades? ¿Sí? Yo también puedo, si quiero extender mi clase y declarar mis propiedades con el keyword property, ¿sí? Voy a crear un tipo, un tipo y un valor, ¿sí? ¿Sí? En este caso lo que estoy haciendo es, de hecho, extendiendo la clase label, poniéndole además una property que es mía, ¿sí? Y le estoy asignando un valor. La diferencia entre 2 puntos y el igual es que esto se reevalúa constantemente. Les contaba yo recién que en JavaScript yo puedo ejecutar el código que quiera acá, ¿no? Puedo poner if, o sea que cualquier cosa que yo quiera de JavaScript va a ser válido acá. Puedo hacer imports de archivos JavaScript en el QML, lo vamos a ver más adelante. Pero la diferencia que hay es básicamente esta. Dentro de los handlers yo puedo usar JavaScript y solamente puedo usar asignaciones de propiedades, y dentro de las declaraciones de instancias de clases de QML puedo usar lo que se llama property binding. Y el property binding es que a derecha va a estar siendo reevaluado. Evidentemente yo acá puse una constante, con lo cual no tiene sentido la reevaluación. Siempre va a ser hola, ¿sí? Por ahora créanme esto, y más adelante les voy a mostrar cómo del lado derecho se puede poner una expresión, ¿sí? Y esa expresión puede cambiar. Digamos, esta expresión de ahora es constante, es una constante. Entonces lo que habíamos hecho acá es que ante cierto evento, que es el click, o sea, la señal que emite el botón es el click, y el slot que tiene es el onClicked, ¿sí?
¿Vieron eso? O sea, digamos, no fue inmediato el cambio. Tuvo una animación, o sea, fue suave, ¿sí? Eso es lo que les contaba antes. O sea, todos los componentes de BlackBerry, si bien estamos, quizás ahora les parece muy simple, digamos, lo que están viendo en pantalla como usuario, ¿no? Todos los componentes de BlackBerry tienen de por sí animaciones y tienen formas de comportarse por default que tienen que ver o están en contexto con esta idea o espíritu de flow entre los componentes y entre las aplicaciones, ¿sí? O sea, lo que yo hubiera esperado viendo de otras plataformas es que esto cambie de inmediato, ¿sí? O de alguna forma se refresque la pantalla, pero que sea más bien una cosa burda, o sea, que sea un flick así, rápidamente cambió el texto. Sin embargo, cambió el texto, como era más largo, lo acomodó e hizo una animación de entrada del texto. Todo eso, digamos, viene gratis con la plataforma, ¿sí? Eso es lo que está buenísimo de Cascades, que en otros lados no está. Está todo muy cuidado, de estas cosas que son más bien pavas. De repente cuando cambias información en la pantalla, todo es suave, ¿sí? Vamos a hacer esto. Perdón. Clic. Digo, voy a poner otra cosa más acá para poder hacer el cambio, que se vaya viendo la animación, porque si no, tengo que cargar cada vez. ¿Ven? Está buenísimo, o sea, me quedaría haciendo esto toda la noche. Bueno, ese tipo de cosas las van a encontrar en todos los componentes. Cada componente, si uno no le indica lo contrario o no especifica su comportamiento, siempre trae algo por defecto que en general es bonito y es bien recibido por el usuario. Bien. Vamos a tirar un par de controles más para que vean que tirar un control en realidad es así de fácil. Después está en el placer de cada uno, digamos, o el gusto de cada uno, perdón, de si le gusta más escribir directamente, digamos, checkbox, o van tirando los controles desde acá, ¿no? En todo caso sirve como ayuda a memoria, si querés, al principio sobre todo, para saber qué tipo de componentes hay disponibles para ser utilizados. Fíjense algo, para empezar. Siempre tengo que tener una página, ¿sí? Y dentro de una página tengo que tener un container, eso es así. Por ahora, créanme que es así y es fácil, digamos, mantener esa regla para poder avanzar en los componentes que uno quiere utilizar. Un container sí puede tener varios componentes. Lo que tiene Qt en general es que tiene un modelo de objetos que se llama, digamos, todo depende de un objeto que se llama Qt Object. Este tema de señales y slots que les contaba, que yo les decía, todos los objetos de todas las clases de Qt tienen este tema de señales y slots. Es posible mientras derives de Qt Object. Todas las clases de Qt derivan de Qt Object. Uno, como programador, puede hacer lo que quiera. Uno puede hacer su clase en C++ puro y no derivar de Qt Object. Pero te perdés toda la parte de comunicación entre objetos que trae Qt. Entonces, en general, está bueno como regla, digamos que si uno va a trabajar en C++, derive de Qt Object. En QML esto ya viene de por sí, o sea, si uno está en QML puede dar por sentado que si hace una clase propia, ya uno deriva de Qt Object y ya tiene de regalo, digamos, todo el mecanismo de comunicación. Entonces, les explicaba lo de Qt Object porque hay una jerarquía de objetos en QML, en Qt. En Qt, si bien todo deriva de Qt Object, además en la parte visual, en lo que sería, si querés más puramente Cascades, existe una jerarquía de dibujado. Esto es válido también para otras plataformas y tiene que ver con el orden de dibujado, el orden de lectura, el orden de distanciar los objetos en memoria para ser dibujados en pantalla, ¿sí?
Un poco relacionado a esto es que siempre tenés que tener un contenedor. El contenedor es en realidad el objeto que conoce sobre su espacio para dibujar, ¿sí? Eso se llama objeto root en cualquier página. Las páginas, los Navigation Pane y los Tablet Pane son los tres elementos básicos para dibujar en Cascades. Tienen sí o sí un contenedor debajo de ellos. Y el contenedor es el que sí puede albergar varios componentes, ¿sí? Puede albergar otros contenedores o componentes. Fíjense que el contenedor sabe sobre el espacio que tiene para dibujar las cosas que tiene adentro, ¿sí? Pero en sí mismo no tiene apariencia física. Bueno, física ninguno, ¿no? Digo, apariencia en la pantalla, ¿sí? Bien. Entonces, típicamente van a ver que todos los ejemplos tienen una página, un contenedor. Puede ser que las páginas estén dentro de alguno de los otros elementos como Navigation Panes o Tablet Panes, pero básicamente las páginas tienen un contenedor siempre, y esto es como también una regla. Siempre que haces una página, haces un contenedor, ¿sí? ¿Por qué, digamos, por qué no se hace directamente? Porque en realidad el contenedor en sí mismo puede existir en otro archivo QML, porque, digamos, la forma en que vos haces componentes propios, ¿sí?, es directamente con un archivo QML. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver primero esto que les contaba recién. Quiero ver algo rápidamente de... A ver si sale lo de... Fíjense que estando dentro de este, digamos, dentro de este contenedor, ¿sí?, el scope de visibilidad que hay dentro de los bloques de JavaScript es global, ¿sí? A ver, vamos a hacer esto para que se vea que es este. Vamos a hacer esto. Yo tengo una property acá que es mi prop, ¿sí? Puedo hacer comparaciones en JavaScript, eso lo tienen, ¿no? Si hola. Ranas. Acá lo que quiero que vean es que estoy accediendo a una propiedad que definí yo en JavaScript, ¿sí? Esto es el checkbox que había tirado así abajo. Eso corto. Acá como me quedó largo no se va a ver. Permiso. Vamos para acá. Vamos a hacer así. Ven, ahí puso, digamos, concatené la palabra prueba. Esto quiero que lo vean. Es dentro del slot onClick de este botón, ¿sí?, que no tiene ningún ID porque en principio no me interesa que sea referenciado desde otro lado. Estoy asignando algo a la propiedad text, de mi etiqueta, que es un objeto identificado, y estoy refiriéndome a la propiedad miProp, hago una comparación, y si es así, le estoy concatenando algo más al texto. Es simplemente para que veamos que el flujo lo atravesó, ¿sí?, porque está concatenado acá, ¿sí? Ahora bien, vamos a poner unos componentes más.
Fíjense, en la ayuda, ¿sí? Cuando yo pongo control espacio sin escribir nada, primero empieza con on y dice prefijo común para todos los handlers de señales, ¿sí? Recuerden, señales y slots. Señales y slots es algo que, nada, está todo el tiempo en esto, ¿sí? O sea, no son eventos, son señales, ¿sí? Eso vayan llevándoselo. Y quiero poner... Uy, perdón. Checked the state of this toggle controller. Property value true. Okay, vamos a poner true, ¿sí? Bien, ahí apareció el texto y... ¿Ven? Esa animación viene por default. Eso que es suave, digamos que es lento. Perfecto. Si yo le doy un ID a este objeto, vamos a hacer acá. Fíjense que aún que esté declarado abajo, como yo les decía, esto es global, puedo acceder a esta propiedad. Entonces, ahí lo que estoy haciendo, bueno, nada, es cuando apretemos el otro botón, el que dice hola, que funciona igual que tocar el checkbox. Ah, perdón. ¿Ven? ¿Sí? Se ve, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer algo. Mi prop lo cambiamos. Y... fíjense esto. Yo estoy en la clase, perdón, en una instancia de la clase de label. No se ve bien porque tengo muy poquito espacio. A ver. ¿Sí? Ahora, esta clase tiene estas propiedades definidas, que yo le estoy otorgando cierto valor, y estoy definiendo una propiedad mía, ¿sí? Puedo definir n propiedades, eso es, digamos, no hay límite teórico por lo menos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo defino una propiedad, automáticamente en QML yo también tengo la posibilidad de conocer los cambios. O sea, ya tengo señales y slots, y un slot en particular. Si se fijan en on, que empieza con on, y la primera letra en mayúscula. Bueno, quizás la ayuda... Acá está. ¿Ven? On mi prop changed. ¿Sí? O sea, yo quiero saber cuándo esa propiedad cambie y hacer algo al respecto, ¿sí? Supongamos que ahora lo que yo quiero hacer es mandar un mensaje a consola. Esto típicamente en JavaScript, o digamos cuando vayan haciendo sus aplicaciones, es algo muy importante, poder saber en qué parte del código estamos, ¿no? ¿Se puede obviar QML? Sí, pero es bastante más engorroso. En general es más fácil poner cartelitos, ¿sí? Perfecto.
Perdón. A mi prop nunca la cambié, ¿no? Estoy cambiando mi etiqueta. Estoy comparando mi prop, pero nunca la cambio. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a poner acá también que mi etiqueta.miprop. ¿Sí? Ok. Una cosa que tienen que hacer para que funcione el console log, digamos, para que lo puedan ver en la consola. Vamos a buscar. En las release notes del SDK esto figura. Acá está. Perfecto. Hay que hacer una pequeña cosita en mi Hello World en C++. De paso les muestro cómo está armado la parte de C++, que es muy básica, el del Hello World. Main, ¿les suena? No, por ahí de Java también, sí, es un punto de entrada, digamos, ¿no? Si se fijan, lo que tenemos hasta acá es... Esto evidentemente lo hizo solo el SDK, ¿no? Es la declaración de application, que es la que mantiene el ciclo. O sea, no dejan de ser eventos, ¿no? Digamos, las cosas que pasan en el teléfono. O sea, porque el tipo toca en pantalla, digamos, el usuario toca en la pantalla, eso genera cosas que, si la aplicación está en forma, bueno, le va derivando eventos a la aplicación. Entonces, el que maneja el ciclo es la clase application, ¿sí? Esto no lo van a tocar nunca, pero les muestro cómo está armado. Ya de por sí trae soporte para localización. Esto se hace a través de unos archivos XML que son muy simples de llenar. Y fíjense que hace una nueva instancia de Hello World, que sí son unas clases propias, digamos, mías, ¿no? Y estas clases Hello World lo que hace es crea un documento QML, que de hecho está en, ahora se los voy a mostrar, que es el mismo que estábamos viendo recién, pero está en la carpeta Assets, ¿sí? O sea, todos los proyectos tienen una carpeta Assets, ahí van las imágenes y demás, y los archivos QML, en el caso que uses QML, ¿no? Una vez que creó el documento, genera lo que se llama un abstract pane. Todas las cosas que son dibujadas en pantalla, que si fíjense que yo les nombré tres. Una que la estamos usando, que es página, que es page. Las otras dos las vamos a ver más adelante, que son navigation pane y abstract pane. Ya el nombre pane te da algo. Todas derivan de abstract pane. Todo lo que deriva de abstract pane es lo que se puede dibujar en pantalla, ¿sí? Si se fijan, se arma la página a partir del QML y se setea lo que se llama la escena de la aplicación en ese documento, ¿sí? Todo esto es automático, o sea, digamos, ustedes no necesitan hacerlo, lo hace el SDK por ustedes, pero esto es el código de la aplicación, ¿sí? Todo lo demás lo estamos haciendo en QML hasta ahora, ¿sí? Volvemos al tema. Yo lo que quería hacer es, desde JavaScript en QML, poder escribir a consola, ¿sí? Para saber por dónde va el flujo de ejecución de mi programa. Entonces, defino esto y tengo que instalar un message handler acá. Perfecto. Con esto lo que voy a hacer es todo lo que sea básicamente los mensajes que vienen de JavaScript, redirigirlos al standard output. Ahí sí, ahora sí, como toqué C++, seguramente tarde un poquito más en compilar, viste, vos me habías preguntado antes. Nada, toqué muy poco, pero bueno, va a compilar todo el C++. Tiqui, tiqui. Ahí está compilando. Bueno, no mucho más, ¿no? Igual es un Hello World. A esta parte, a la consola del IDE.
a este message handler. O sea, eso ya está hecho el binding adentro, solo te faltaba... Me falta aplicarlo. Claro, O sea, solo te adentro faltaba esa... tenés un... ¿Viste como en Android que tenés el cat log, el logcat, perdón? Sí, Bueno, también en BlackBerry 10 o en realidad QNX, bueno, no, en realidad es Cascades, o sea, es Qt, digamos, y en particular Cascades que escribe un archivo. Ese archivo vos podés ingresar al simulador entrando por SSH, pero me parece siempre, a mí me parece más fácil copiar esta función que está en las release notes. Fíjense, si quieren más fácil, puse console log Cascades en Google. ¿Sí? O sea, cuando tengan la necesidad de hacerlo van a ver que lo encuentran rápido. ¿Sí? Si no, un ala, ¿no? No, lo que pasa es que, o sea, sí, bueno, sí. Depende de la necesidad. Claro, claro. Sí, puedes usar un alert, pero ¿sabes qué alert? No sé si está ahora que me lo... Vamos a probar, pero... A ver, creo que no grabé. A ver de nuevo. No sé si alert está así como así porque no, digamos, no tendría, estoy pensando en voz alta, ¿no? No tendría una implementación, no, porque toda la parte de UI la manejas en QML, en Cascade. Entonces, no sé si alert existe como clase, tendría que existir como clase para poder ser usada. Es por una cuestión de definición de QML lo que estoy pensando. Ya sé que en JavaScript debería estar, Sí, sí. pero no sé si está, ¿entendés? global que utiliza Claro. el de JavaScript. Ya, ahora probamos, pongo alert a ver qué pasa. Ahora todo el JavaScript que está en ese archivo URL comparte el mismo contexto. Exacto, sí. Fíjate, vamos de nuevo al QML. Acá arriba dice import bb.cascades 1.0. Esto es lo que le permite al motor de QML saber, que se llama QML Viewer, genéricamente se llama QML Viewer el motor de QML, ¿sí? Es saber que page existe. Si yo esto lo saco, no sé si Eclipse se da cuenta, no se da cuenta. No se da cuenta. Pero bueno, básicamente, digamos, me debería decir, pero no sé qué es page. Porque en realidad está definido en la librería bb.cascades 1.0. ¿Sí? Todos los imports siempre tienen esta forma. Tienen el nombre de librería, que puede tener puede o no tener un descriptor anidado, que no me acuerdo cómo se llama formalmente el formato, y una versión. Siempre es así. Por ahora, digamos, no hay otra que bb.cascades 1.0, o sea que es fácil, digamos, no tenemos problema, digamos. Después cuando saque más versiones vamos a ver. Pero bueno, el orden en el que se instancian las cosas es genéricamente que se parsea todo una vez, ¿sí? Por eso es que desde JavaScript, digamos, todo esto ya está en memoria, todos los objetos, ¿sí? Por eso es que de JavaScript puedo acceder a cualquiera de los objetos mientras tenga un identificador, ¿sí? Y están en un contexto global. Global dentro de este QML. Yo les mostraba la parte de arriba. Yo acá podría hacer, por ejemplo, así, archivo.js as vamos algo más. Perdón. ¿Sí? Esto es válido. ¿Sí? Y tener mis funciones, o sea, ya empezó a tener código más lindo, digamos. En vez de tener inline JavaScript, tengo mis funciones en otro lado y solamente uso lo que necesito. ¿Sí? La forma de usarlo es nada, prueba JS. El acceso a las variables o funciones que tengas dentro de ese JavaScript. ¿Sí? Nos vas a contar en más detalles, ¿sí? ¿Cómo? Después nos vas a contar en más detalles. Seguro. O sea, más adelante hacemos un programa... Para no derivar ahora. Sí. Pero sí, digamos, por ahora lo que me interesa que sepamos es que se puede usar JavaScript en todo su esplendor, salvo el alert, por ahí, digamos. Claro. Vamos a probar primero lo del console log, así ya me quedo tranquilo que eso lo hicimos. Sí, no sé qué toqué, pero bueno. Estuve tocando lo del import, pero lo borré.
Bueno, ven que acá en la consola apareció cambiaron la propiedad. Y si toca de nuevo, aparece de nuevo. No aparece de nuevo porque ya no cambia. Vean. Al principio, o sea, la primera vez que cuando esto es instancia dice, bueno, y tu valor va a ser hola. Al principio, la primera, bueno, la inicialización. Luego de eso, yo toqué el botón que decía hola, ¿sí? Y digo, bueno, cuando toquen este botón, me interesa cambiar la etiqueta para que diga texto corto, cambiar el checkbox para que sea su compuesto, complemento, y cambiar la propiedad miProp a cambioProp, ¿sí? Ahora, el valor de miProp es cambioProp. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, si yo toco de nuevo y le asigno cambioProp, no cambió el valor. Entonces, no se ejecuta este slot, por eso es que solamente lo veo una vez. ¿Se entendió todo eso? Entonces, digamos, hay varias cosas interesantes. Digamos, esto es un literal, ¿sí? Esto de algún modo existe cuando QML se lee y se parsea y se instancia. En algún diccionario de literales está puesto eso. Entonces, como el tipo sabe que... a ver, control Z, ahí está. Como el parser sabe que eso es un literal, que yo ya lo asigné, no hay ningún cambio, entonces no se emite la señal de que cambió esa propiedad, miProp, ¿sí? Porque no cambió verdaderamente, tiene el mismo valor. Ahora bien, esto está bueno, digamos, porque en cualquier... son propiedades mías, ¿no? O sea, digamos, me interesa saber cuándo cambiaron y puedo conocerlo. Y además puedo saber en qué parte del código estoy. Esto del console log lo puedo usar en cualquier lado, ¿sí? Fíjense que hasta ahí, digamos, lo que hablamos fue como muy genérico, digamos, tiramos un par de controles y vimos que se pueden extender propiedades nuestras. Vimos que hay handlers, que son en realidad los slots, ¿sí? Si ustedes usan la terminología evento y handler, acostúmbrense a señal y slot. Es un paralelo bastante casi 1 a 1, digamos, para mí es mucho más poderoso en el sentido de que lo que les contaba antes. Imagínense que cualquier slot se puede conectar a cualquier señal, digamos, o casi por lo menos, de cualquier clase o cualquier instancia de clase. Entonces eso hace que, digamos, no es que yo tengo que definir, cuando estoy definiendo la clase, cuál va a ser la señal que va a emitir o el slot que va a tener. Yo puedo hacerlo en runtime también. O sea, puedo agarrar y decir, esta instancia en particular va a escuchar este slot, ¿sí? No todas las instancias de tal clase. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero es poderoso, digamos, ¿sí? A niveles práctico y bien visible, me interesa que tengan esto, que tengan que está este tema de extender con propiedades mías, los tipos. Si Eclipse me ayuda y pongo control space, no me ayudó como yo quería. A ver. Las propiedades tuyas, Bueno, sí. son tipadas. Entonces, Sí, pero tenés un variant también. Variant. Que puede ser cualquier cosa. Bueno, evidentemente. eso pueden ser objetos. Pueden ser objetos. Ahora, ¿qué son los objetos? Los objetos pueden ser... Y esto tiene que ver con el ciclo de vida por ahí de justamente los objetos, y esperen que les quiero mostrar algo, digamos. Cuando el parser, cuando la aplicación levanta, vamos a main, en algún momento QNX le dice, bueno, ok, acá tenés tu contexto para correr, y va y empieza a ejecutar lo que diga en main, ¿no? Levanta el server de UI, que esto es todo interno de QNX, digamos, de Cascade, y bueno, digamos que no nos importa, o sea, nos interesa por TX que somos nada más, pero fíjense que al instanciar mi aplicación, que es este Hello World, ¿sí? Instancio el documento a partir de este QML, ¿sí? Y le digo que su padre es this, ¿sí? Que es
esta aplicación que, fíjense, esta clase que es mía, que deriva de QObject. ¿Recuerdan que yo les dije hace un rato, en Qt todo deriva de QObject y es mejor si uno se acostumbra a hacer eso porque puede usar señales slots como mínimo y después otras cosas más que vamos a ver? Bueno, acá en esta aplicación, digamos, mi única clase en C++ deriva de QObject. Lo único que estoy haciendo es decirle crear una instancia del documento y decirle que su padre es this. This, digamos, en Qt vos tenés siempre una jerarquía de objetos, siempre hay uno que tiene que ser un padre. A nivel de memoria, y esto es diferente de C++, en la medida en que yo tenga esta jerarquía de objetos, donde siempre tengo un padre, ¿sí? Qt se va a encargar por mí de manejar la memoria. Esto no quiere decir que haya un garbage collector, no hay un garbage collector, ¿sí? Pero lo que sí pasa es que si yo borro un padre, toda esa jerarquía va a poder ser borrada, ¿sí? En C++ o en C, uno es, el programador, digo, es responsable de manejar la memoria, o sea, crear los objetos con new y borrarlas con delete, ¿sí? En Qt, si vos, digamos, programás del modo Qt, digamos, que no es más que esto, derivar de QObject por lo menos, ¿sí? Siempre tenés esa cuestión. Entonces es más fácil no liquear. Liquear es cuando te olvidas de reservar memoria, ¿sí? Y quedan objetos referenciados por ahí y bueno, uno va ocupando cada vez más memoria, lo cual típicamente es no deseable. Igualmente Qt tiene una cantidad de elementos que te sirven para poder manejar memoria de otro modo. Pero a nivel visual, síganme en esto, de que existe esta jerarquía de objetos, que además es fácil, digamos, de trasladar a la jerarquía de visualización, ¿sí? Que además en QML tiene una estructura de escritura que es similar a la forma en que se va ejecutando, digamos. Yo tengo una page que está, digamos, abajo de todo, es lo primero que se dibuja, como el fondo, ¿sí? Que en realidad no tiene apariencia física. Adentro tengo un container, ¿sí? Les decía antes que, bueno, pero ¿por qué tengo un container si siempre voy a tener un container y solo un container? ¿Por qué lo tengo que declarar? Esto es así porque puedo tener containers en otros archivos QML, que lo vamos a ver más adelante. Y adentro puedo tener varios otros componentes, ¿no? ¿Qué quiero mostrarles? Que page, ¿sí? Tiene un padre, que es la aplicación, ¿sí? Que container tiene un padre, que es page. Vean cómo está escrito, ¿sí? Está anidado, ¿sí? Que label tiene un padre, que es container. Entonces, cuando maten la aplicación, digamos, toda la cascada, digamos, esto no fue a propósito, digamos, es de liberación de memoria se va a dar de ese modo. Además, ¿cómo se instancia? Digamos, esto es el ciclo de vida de los objetos de Cascades, ¿no? Se instancia de la misma manera, de atrás para adelante, ¿sí? O sea, lo primero que aparece hacia el anidamiento más inferior. Si se fijan, primero se va a instanciar la page, después se va a instanciar el container, después el label, y después así para abajo. O en todo caso se va a detener en la estructura de árbol en cada una de las hojas o de las ramas si hubiera anidamiento, ¿sí? Entonces, esto mismo que yo veo acá, de la misma manera lo voy a ver dibujado, salvo que yo especifique layout, que son justamente, digamos, esto Cascades te provee de mecanismos de layout para que uno pueda orientar la disposición de los objetos en la pantalla, ¿sí? Pero digamos que eso no nos importa todavía. Sí tiene sentido ver el paralelismo entre cómo uno escribe código, tanto en C++ como en QML, como conceptualmente cómo es la instanciación de objetos, o sea, qué es lo que va a estar haciendo Cascades, y cómo se va a estar dibujando en pantalla, ¿sí? Bien. Ahora dijiste que no tiene garbage collector. Sí. Entonces, si yo... JavaScript sí por el tiene. motivo que sea, ¿cómo? JavaScript sí tiene garbage collector. Este intérprete de JavaScript sí tiene garbage collector. Sí, pero respecto de JavaScript, o sea, tenés el mundo QML. Claro, si yo dentro de un slot Sí, me pongo a generar objetos sí, y los tengo referenciados en algún... o no es referenciado. sí. Es, Y empiezo a apretar el botón y cada vez que aprieto el botón crea un objeto nuevo. sí.
¿Esos los recolecta? Sí. ¿Hay alguien que los recolecta? Sí. Ah, bueno. El mecanismo puntualmente, digamos, a nivel técnico, ¿qué pasa? Si bien hay un motor de JavaScript, los contextos tienen que ver con el scope del QML que se está ejecutando. Si bien QML es... vos podés tener diferentes archivos QML y usarlos como clases, ¿sí? Vamos a hacer uno rápido para que para poder entender lo que estoy diciendo. Vamos a hacer asset, clic derecho, new, archivo, asset, vámonos, new. Punto es cuán sencillo es generar un memory leak si uno no es cuidadoso en el código QML, en el código JavaScript de QML. No, o sea, digamos, por suerte no es sencillo, pero depende, a ver, por ejemplo, es que depende de en qué mundo estás. Si estás en puro JavaScript, ¿sí? Vos tenés un garbage collector, digamos, ¿sí? Ahora, si vos estás creando objetos QML desde JavaScript, que eso lo vamos a ver más adelante, o sea, hay veces que vos querés crear páginas dinámicas. O sea, esto que está declarado así está estáticamente escrito en un archivo y yo le estoy pidiendo que se instancie, se parsea todo el archivo y se instancia todo. Está todo en memoria. O sea, en este ejemplo se da la casualidad, si querés, de que como quiero que esté todo visible, porque tengo un label, tengo 2 botones y un checkbox, evidentemente primero tienen que estar en memoria para poder ser visibles. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra página? Y voy a ir solo si el tipo toca un cierto botón. No me interesa que esté en memoria la página esperando a ser mostrada. En esos casos, sí instancias dinámicamente. Y en el caso de instanciar dinámicamente, es tu responsabilidad liberarlo. ¿Sí? Ahora, esto podría, digamos, existe para esto herramientas que ya te da Cascade, que por ejemplo en el Navigation Pane vos tenés formas de acordarte o de que te avisen cuando algo necesita ser destruido. En el ciclo de vida de los objetos de QML, siempre tenés señales y slots para todo. Entonces eso está bueno también, porque vos podés quedarte escuchando cuando van a destruir algo, cuando fue destruido o no, perdón, porque si no, digamos, no podrías escuchar, pero sí si estás afuera sobre un contexto mayor. Entonces en JavaScript, si son objetos de JavaScript, o sea, no sé, vars o lo que sea, eso vive dentro del contexto que vos definís y alguien lo va a liberar por vos. Pero si creas objetos QML dentro de JavaScript, por ejemplo, yo puedo crear un botón y atachearlo a la página, a la estructura de árbol, a esta estructura de árbol, ¿sí? Que yo tengo acá. Puedo agarrar y decir, en JavaScript puedo crear dinámicamente otro botón y meterlo en el árbol, ¿sí? Si yo lo meto en el árbol, como tenemos este esquema de jerarquía, implícitamente al ponerlo en el árbol, tiene un padre, ya sea el container o lo que sea. O sea que cuando se mate la página, ¿sí? También se va a matar ese objeto, todo el árbol, toda esa rama. Con lo cual, en realidad no es que yo tengo que preocuparme, ¿sí? Por borrarlo. Ahora, si el objeto deja de ser visual, ¿sí? O no está dentro de la rama visual de ese momento, sí, ahí sí me tengo que encargar yo de matarlo, digamos, de liberarlo. Eso lo vamos a ver, todo el tema de manejo de memoria, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Estábamos con la parte de cambiar la propiedad, property binding. Lo que quiero mostrar es que yo acá puedo poner una función. ¿Puedo poner una función? A ver. Return.
¿Sí? O sea, yo digo, bueno, acuérdense, property binding es 2 puntos. Igual es asignación una única vez. Igual. 2 puntos, property binding. Property binding es lo que esté a la derecha, digamos, a la derecha del código, va a ser revaluado constantemente según sus dependencias, ¿sí? Para poder proporcionarle el valor a la izquierda, ¿sí? O sea, mi prop, que es un string, va a tener el valor que corresponda según la evaluación de esta función, ¿sí? Acá hice todo inline JavaScript, o sea, es JavaScript derecho viejo en el código, ¿sí? Porque no me interesa tenerlo como función separada en otro lado. Yo podría hacer este tipo de cosas. O sea, agarrarse una prueba y ¿sí? Bien. Estoy haciéndolo complicado, medio al vicio, pero a propósito para que vean las diferentes, digamos, el potencial que tenés del property binding. O sea, acuérdense, yo dije que lo de la derecha se va a tener que reevaluar constantemente, ¿sí? Lo de constantemente en realidad es a vistas del programador. Si querés, vos podés descansar en que Qt lo va a resolver cuando alguna de estas cosas cambie, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo cambio esta variable, evidentemente ya el resultado no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces esto tiene que ser reevaluado para poder asignar algo nuevo a esta propiedad, ¿sí? Vamos a ponerlo a correr para que se entienda. Run. Bueno, no. Algo no le gustó ahí. A ver, no sé si no le gusta, esto me había pasado ya. Me parece que no le gusta cuando pones varias cosas, digamos, partido en líneas. Deberían dar, en QML per se deberían dar, esto es algo del IDE, digamos, para que sepan, esto es algo del IDE, o sea, de Eclipse. Lo malo es que no me deja avanzar, porque si no corrijo el error, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Acá como para hacer una primera medida, ¿no? Digamos, lo que había escrito recién es QML válido, pero no sé, al Eclipse no le gusta. Can't find prueba JS, ok. ¿Vieron? Noten esto también. La compilación funcionó. ¿Sí? Pará. Lo que me dio es un error en runtime cuando quiso hacer la asignación en esta línea, ¿sí? Que es la 17, ¿sí? Dice, no conozco prueba JS. ¿Sí? Esto probablemente tenga que ver con el contexto. Si yo lo pongo dentro del label, debería funcionar. Si no, puedo ponerlo en container y hacerle un ID y referenciarlo, ahora lo vemos. Pero ven la diferencia, una cosa es lo que está compilado y otra cosa es lo que está siendo ejecutado.
Ya cuando levanta, maximum call stack size exceeded. Fa, bueno, buenísimo. Este no apareció nunca. 14. Vamos a la forma más simple. Obvio, perdón, Sí, cualquiera. Era recursiva. Esta parte, digamos, todo lo que estamos contando hoy, quizás parezca, digamos, más bien aburrido, pero es la parte del potencial de Qt. Después vamos derecho a toda la parte visual, a lo que está en el recetario, el cookbook, para que puedan ver cuáles son los componentes y a partir de ahí vamos a ir armando una aplicación. Pero si no tenemos como base el tema de property binding, señales y slots y el tema este de QML y cómo es la jerarquía de objetos en Qt, para mí es como lo básico para entender, porque sobre esto vamos a hablar cada vez que queremos hacer algo, resulta que nos va a venir bien usar una señal para comunicarse con otro objeto y demás. Bueno, noten que, a ver, mi propio JS, y acá lo estoy cambiando. Esto que voy a hacer acá, textura, es una semillita. Mi etiqueta text está cambiando. Etiqueta text. Perfecto, lo cambio acá y lo cambio acá. Está bien. Nada, puse un cartelito para saber que estamos pasando por ahí. ¿Y por qué no está cambiando? No estaba revelando si cambia mi etiqueta text. Esto tendría que andar. Cámara propiedad, revelando. Tiene que ver algo con los literales esto. Fíjense que hay dos momentos donde pasa por la función, ¿sí? Una que es la inicialización, ¿sí? Y el siguiente momento es el primer toque que hago a los botones. Una vez que toco un botón, ya queda con el mismo literal asignado, que acuérdense que está en un diccionario, o sea, si bien esto no se ve, todo lo que es literal está en un diccionario cargado una vez. Entonces, cuando cambia el valor y cambia solo por ese literal, no vuelve a reevaluarse. Pero, si nosotros cambiamos, a ver, vamos a hacer esto. Panes, controles. Texto. Image view.
text area. Text field. Perfecto. On text changing. Este es un campito. Quiero ver rápidamente. O sea, quiero conseguir una variable dinámica, ¿sí? Para poder ver esto. Y aprovecho, vemos un text field. ¿Ven que genera un evento cada vez que hago un cambio en el... meto una letra? Se llama un backspace también, ¿sí? Perdón. Acá, como estoy en el mismo lugar, yo podría no indicarle que es de este control. O sea, yo quiero el texto de este control, ¿sí? O sea, puedo poner el identificador o no, porque yo sé que estoy adentro del mismo, ¿sí? Digo, hay muchos que tienen la propiedad text. O sea, el botón, el label, el text field. O sea, hay un montón con propiedades text. ¿Ven que ahí dice revaluando cada vez? O sea, se ve eso, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Siempre, yo lo único que estoy cambiando es mi etiqueta, que es la que dice, la de arriba, ¿no? La D, ¿no? Entonces, resulta que mi prop, o sea, su valor depende del resultado, perdón, de la función prueba.js. Resulta que adentro de prueba.js hago algo con el valor de mi etiqueta, ¿sí? Entonces, automáticamente, siempre va a pasar por esta función para saber qué poner en mi prop, ¿sí? Y voy a hacer algo más, una propiedad, y voy a poner acá cuál es el valor, ¿no? Mi prop. Bueno, eso... Está poniendo siempre esa función, digamos. ¿Cómo? Sí. La función está... Se reevalúa constantemente. Es mentira que es constante, o sea, obviamente está súper optimizado, pero sí tiene un mapa de información que sabe quién depende de quién, digamos. Entonces vos podés hacer una función bastante más compleja que lo que hice yo ahí, y el tipo va a estar, pero esto me pega acá, acá y acá, y agarra y... Lo que hay que tener en cuenta es que uno no puede saber nunca el orden de actualización de las variables. No lo puede saber. O sea, Qt va a saber hacerlo, digamos, de alguna manera. O sea, te asegura que te va a... Digamos, el property binding te asegura que la variable va a ser cambiada si algo de la derecha cambió. ¿Sí? De la expresión de la derecha. Pero no sabes cuándo. O sea, quiero decir, es inmediato, pero no sabes antes o después de quién. Entonces, bueno, puedes basar tu operatoria en, si me cambiaron este y me cambiaron este, entonces hacer esta otra cosa. Por ahí no tengo un ejemplo concreto para darles, pero después, por ahí el jueves vemos un ejercicio y vemos eso. Para decir, no podemos confiar en que esto va a pasar en cierto orden, ¿sí? La secuencia. Claro, no hay secuencia, exacto. Digo, sí hay secuencia, pero no la conocemos, nunca la puedes conocer.
por más que en pruebas de escritorio te dé, mirá, siempre lo hace antes, no, mentira, o sea, capaz que, o sea, no se fíen de eso. Pero bueno, esto es importante porque, como es, digamos que vos, esta propiedad la querés acceder desde afuera, también está bueno monitorearla, o sea, digamos, si querés como un monitor, y te lo da directamente el lenguaje, o sea, fíjense que es así de simple, es solamente el tema de los 2 puntos, o sea, todo lo que está a la derecha de los 2 puntos se reevalúa, ¿sí? Cositas con esto. Si uno abusa de esto, evidentemente la performance se cae al piso, ¿sí? O sea, está bueno porque es poderoso, pero si basás toda tu lógica en property binding, bueno, o sea, puedes llegar a tener un problema. En general, la recomendación como regla es, si se usa property binding con el contexto de este QML, o sea, del que estoy viendo, está bien, o sea, va a funcionar bien, ¿sí? Ahora, si dependo de otros JavaScript que están funcionando en otros lados, ahí es donde puede llegar a empezar a complicarse. Y esto es como regla casi para el programador, porque digamos, las cosas que tienen dependencias de cosas que no estoy viendo en pantalla, nada, es probable que esté complicando demasiado el programa, digamos, independientemente de que sea QML, ¿no? Así que, nada, eso es un dato interesante. A ver, vamos a ver. Eso estaba reflejando, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver rápidamente esta. ¿Sí? Fuimos al principio. Cascade Cookbook. Perdón. Y me bajé los 2 ejemplos. ¿Cómo se hace para importar un proyecto? Clic derecho sobre el panel de proyecto. Import. Esto es de Eclipse, ¿eh? O sea, digamos, ¿no? Si el que conoce Eclipse no va a tener mayor problema. Existing code as BlackBerry C, C++, Makefile Project. Browse. Tiki. Ok, listo, gracias. Esto es lo mismo, se da cuenta solo. Si quieren, póngalo. Next. Finish. Esto que te da error, no importa. ¿Sí? Lo importó igual. Está más linda, ¿no? Básicamente esto es una lista, ¿sí? De todos los ejemplos de lo que puedes hacer en UI con Cascades. De lo que puedes hacer, lo que te dan ellos para hacer, ¿no? O sea, uno puede hacer también componentes nativos, custom, digo, y poder así extender la plataforma. Pero, fíjense. Acá teníamos un text field como que teníamos recién. Botones, ¿sí? Slider. ¿Ven esta animación? Todo es todo tan bonito, lo hace solo, ¿sabes? El componente ya lo maneja solo. Y fíjense esto. Acá tiene un botón de back. ¿Ven la transición que hace entre las pantallas? Eso que veíamos ahí recién se llama Navigation Pane. El Navigation Pane es lo que te provee la navegación en profundidad, un stack de páginas. Solo que en este stack tenemos solo una página de profundidad, ¿sí? O sea, vamos una, no tenemos más para ir hacia la derecha si se quiere. ¿Sí? Y podemos volver. Vamos a hacer un poco de código de esto, así lo ven rápidamente. Ven, acá tenés, bueno, varios archivos QML, no es uno solo, como el que tenemos nosotros, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a seguir el código para que puedan tener la misma perspectiva. Vamos al main. Cascade Cookbook App. Directamente la instancia. Y empieza con el main QML, ¿sí?
acá lo que están haciendo en C++ es definir el Navigation Pane en C++, perdón, ¿no? Que se puede también hacer en QML, pero en este ejemplo está la parte del Navigation Pane que es ni más ni menos lo que les comenté recién, o sea, la posibilidad de tener una página al frente y tener un stack para abajo, ¿sí? O sea que la transición ya es automática, ya cuando vos empujás una página en el stack, o sea, haces un push, de hecho es un push, aparece con esa transición, aparece el botón de back, etc. Vamos a ver el main QML. Fíjense. Tenemos el Navigation Pane. Adentro del pane aparece una página, que es la primera. Dentro de ella un container. Acuérdense que siempre después de página tiene que haber un container. Aparece una image view. Una image view es una imagen directamente, ¿sí? O sea, es una vista que contiene una imagen. Y la lista en sí mismo, que es un list view. Les vamos a ver bien cómo funciona, cómo es el model view controller de esto. Donde aparece la lista de recetas, ¿sí? Si se fijan acá dice models, receipt model XML. Eso está en assets. Todos los archivos que uno quiere meter adentro del programa, digamos, del paquete, tienen que ir en assets, ¿sí? Fíjense, estamos acá, que están todos los QMLs. Models, ¿sí? Y al abrir acá tenemos un XML. Este XML que ven acá es del programa. O sea, al programador se le ocurrió que tuviera este formato, ¿sí? O sea, no es que es algo propio de Cascade, ¿sí? Ven que acá tienen otro modelo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver también. Y bueno, nada, hay ejemplos variados que con esto tienen para jugar. Lo que les recomiendo, el jueves nos vemos de nuevo, es que vean un poco del recetario, ¿sí? Jueguen un poco con esto y vemos qué les parece. A partir de ahí vamos a armar algo que tenga un poco más de forma, ¿sí? Rápidamente, ¿qué vimos? El IDE, cómo instalar las cosas, cómo hacer que el IDE se conecte con el simulador. Un Hello World que lo vimos haciendo File New BlackBerry Project, ¿sí? Con el estándar de Empty Project. Fíjense que tienen otros templates que son un poco estas palabritas que les voy mencionando a cada rato, aparecen acá también y las van a empezar a ir viendo en todos lados. Y vimos lo esencial, que es cuál es la estructura de objetos, la jerarquía de objetos, cómo se instancian los objetos, qué diferencia hay entre objeto como instancia y las clases de QML, property binding, señales y slots. Eso el jueves lo volvemos a refrescar, pero ya tratando de aplicarlo a algo más genérico y con más sustancia. La orientación que le quiero dar es que rápidamente tengamos cosas a nivel práctico para que podamos hacer una aplicación. Esa es la consigna. Son 6 clases. Esto era lo más tedioso, por suerte, o sea que espero que las próximas sean más para jugar y divertirnos que esta parte. Muchachos, gracias. A ustedes, nos vemos.